ver los textos argumentativos y para ello hemos hecho un esquema y vamos a explicar así por encima las características, ¿vale? Los elementos que los componen, la intención que persigue y las características que tiene. Bien, pues un texto es argumentativo ya que de alguna forma intenta dar razones, bien para demostrar, convencer, incluso hacer cambiar de opinión al lector, al receptor, de lo que está diciendo el emisor es lo verdadero, o cambiarle de opinión, caso de que la opinión del receptor sea distinta a la que tiene el emisor, ¿vale? Así, por ejemplo, para ello se va a servir o sea, importante es la intención comunicativa, ¿vale? Como hemos dicho, lo que intenta es persuadir, criticar, denunciar, alabar, elogiar cualquier tema. Y esa intención comunicativa la hace a través de determinadas funciones del lenguaje. Sobre todo, aquí no vamos a poner la función referencia. Para conseguir esa intención comunicativa, normalmente los textos argumentativos se van a servir de la función conativa, apelativa, expresiva, poética y fática, ¿vale? Fática. O sea, cuando tengamos que hablar de los textos argumentativos, nosotros tendremos que decir que este texto es expositivo, argumentativo, siempre poner expositivo, argumentativo, porque siempre se expone algo al principio, porque el autor intenta darnos razones para demostrar y convencer de que tal cosa es la verdadera, ¿vale? Y que esa intención la hace a través de, que es intento de convencer al receptor, lo hace a través de utilizando determinadas funciones, como es la función apelativa o conativa, como es la función expresiva, o como es la función fática o incluso poética, cuando aparecen algunas figuras retóricas, por ejemplo, el hiperbatón, por ejemplo, algunas metáforas, algunas exageraciones, muchas repeticiones, eso lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Entonces, cuando empecemos con un texto expositivo argumentativo, tenemos que decir cuál es la intención, ¿no? Que sería esta, y que lo intenta persuadir a través de una serie de, ganarse al lector a través de una serie de funciones de lenguaje. Acordaros que para esto son la apelativa, la emotiva expresiva, la fática y la poética, La fática y la poética. Bien, ahora la estructura, como en todos los textos, Como en todos los textos va a tener una estructura externa que estará compuesta por X párrafos y X líneas y la interna. La interna tiene tres partes, una introducción, un cuerpo argumental y una conclusión, ¿vale? Los textos argumentativos le pasa igual que a los textos expositivos. Tienen una introducción, tienen un cuerpo argumental y una conclusión. Lo que pasa es que en el cuerpo argumental, a diferencia de lo que pasaba en los textos expositivos, que lo que hacía era informar y exponer, aquí puede haber unos argumentos a favor de la tesis o idea principal o que vayan en contra de la tesis o idea principal. Por ejemplo, si yo digo que montar en bicicleta es bueno, yo digo ¿por qué? Es bueno para la salud, nos ayuda, esos son argumentos a favor de montar en bicicleta. Sin embargo, si yo digo, pero hay que tener cuidado porque nos podemos caer si no llevamos los elementos necesarios, no llevamos casco, esos serían contraargumentos o argumentos en contra de montar en bicicleta, ¿vale? Y nada, y la conclusión, como siempre, donde se resume lo más importante de todo lo dicho en el texto. Y al igual que pasaba con los textos expositivos, hay una estructura según donde se halla la tesis o idea principal, que puede ser deductiva o analizante si se encuentra al principio, inductiva o sintetizante si se encuentra al final, encuadrada si aparece al principio y al final, y paralela, como hemos dicho, si se desarrollan dos o tres temas a la vez. Ahora, también existe, y ahora en relación con el cuerpo argumental, ¿vale? Tipos de argumentos. Si esto no lo veis claro, no lo pongáis, pero si veis claro, por ejemplo, que los argumentos se basan en cifras, pues en datos estadísticos, pues nada, decir, en cuanto al tipo de argumento, se basa en datos matemáticos y en cifras estadísticas. Que veis que un experto, un médico habla, pues nada, como vemos, según los tipos de argumentos, se basa en lo que dice un experto en la materia. Si vemos que nos habla sobre ejemplos de qué ha pasado, pues nada, los tipos de argumentos se basan en los ejemplos. Si vemos que la persona lo hace
porque lo hace desde su perspectiva personal, pues decimos que son argumentos afectivos o lógicos, ¿vale? Como en este caso, ¿vale? Racionales, ¿no? Porque lo viene por la lógica. O argumentos porque dice, todos los políticos dicen, en el ayuntamiento dicen, ¿vale? Son argumentos de autoridad. O lo dice, por ejemplo, un doctor en algo, en letras, un doctor en matemáticas, un juez, ¿vale? Son argumentos de autoridad. Pero esto lo tenéis que tener claro, ¿bien? Como veis, analizar un texto expositivo argumentativo no es muy diferente al expositivo. La única diferencia es que tiene un cuerpo argumental, donde hay argumentos y contraargumentos. Y si podemos ver, pues nada, los tipos de argumentos. Pero hay que tener aquí ya en cuenta dónde aparece la tesis o idea principal, porque ese cuerpo argumental va a estar referido a esa idea o tesis, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo concreto. Vamos a ver aquí un texto. Dice que fumar perjudica, no hay duda de ello. Fumar debe ser prohibido por todo el territorio nacional. Mira, aquí vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. No nos podríamos centrar en cualquier lugar del planeta, pero me situaré en un país que conozco bien, Chile, envuelta en una nube tóxica de miles de sustancias que medran la salud de este país. En Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los pulmones de aquellos que los rodean, muchos de los cuales son niños, quienes se transforman en fumadores pasivos. Ahora bien, se podría buscar una solución que fuera respetuosa con unos y otros, es decir, con los que quieren cuidar su salud y los que no les importa perjudicarla con el tabaco. Y podría ser la siguiente: fumar en espacios abiertos. ¿Vale? Esto, fumar en espacios abiertos. Podría significar evitar el problema de los fumadores pasivos, así cada cual se haría cargo de cuánto fuma. Sin embargo, este problema no es tan fácil de solucionar. Muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que aun cuando se permite fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema de la gran cantidad de fumadores en Chile. Es difícil, como vemos, dar una solución a este problema y llegar a un acuerdo que fuera respetuoso para ambas partes. Lo que sí es claro es que el abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar de nuestro país. Demasiado tabaquismo en nuestros días y en nuestra gente. Vamos a ver, el texto hay que leerlo muy bien. Una vez que hemos leído bien el texto, vamos a enumerar las líneas como siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, y ahora observamos que tenemos aquí un párrafo, ¿vale? Un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos y 4 párrafos, ¿vale? Entonces, un texto que está conformado por 4 párrafos y 20 líneas. Sí, yo me lo he leído ya 2 veces o 3, ¿eh? O sea que yo no me he leído esto a la primera y he dicho, ¡ay, yo me lo he encontrado! Yo me he dado cuenta que aquí lo que se debate es que fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional, porque este hombre después empieza a decir que si buscar un sitio en espacios abiertos, que si ese problema no lo evitaría. Me di cuenta que aquí lo que se busca es dejar una solución para que la gente deje de fumar. Por lo tanto, yo tengo ya que la tesis idea principal para mí, según lo que yo he leído, ¿vale? Sería que fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Esa sería para mí la tesis o idea principal. Bien, y después yo me pongo a buscar y encuentro ya, si os dais cuenta, en Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los pulmones de aquellos que los rodean, muchos de los cuales son niños que se transforman en fumadores pasivos. Me di cuenta de que esto es un argumento a favor de por qué dice el autor que hay que dejar de fumar. Bien, el autor dice que hay que dejar de fumar porque en Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los pulmones de aquellos que nos rodean, muchos de los cuales son niños, que se transforman en fumadores pasivos. O sea, yo tengo una tesis de principal que es esta, ¿vale? Y después tengo un argumento a favor. Tengo un argumento, ¿vale? Argumento que me dice que por qué tengo que dejar de fumar. Después dice, ahora bien, se podría buscar una solución que fuera respetuosa con unos y con otros. Es decir, con los que quieren cuidar su salud y a los que no les importa perjudicarla con el tabaco. Y podría ser la siguiente: el fumar en espacios abiertos podría significar evitar el problema de los fumadores pasivos,
así como cada uno se haría cargo de cuánto fuma. Si vemos aquí, que aquí tendríamos la tesis de principal que dice que fumar debe ser prohibido, aquí hay un argumento a favor de por qué debe ser prohibido, sin embargo aquí hay un contraargumento, bueno, se podría dejar fumar, ¿vale? Lo de prohibirse, aquí hay un argumento que dice, bueno, en contra de prohibir, ¿vale? Se podría buscar una solución intermedia, pues aquí habría un contraargumento o un argumento en contra, como queréis ponerlo, de que se prohíba radicalmente el fumar en todo el país, ¿vale? Dice, sin embargo, viene un sin embargo, cuando viene un sin embargo, eso es porque va a decir lo contrario. Sin embargo, este problema no es tan fácil de solucionar. Muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que aun cuando se permita fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema de la gran cantidad de fumadores en Chile. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que hay otro argumento más para dejar de fumar de forma radical, para prohibir fumar en cualquier sitio, ¿vale? Porque está diciendo que fumar en espacios abiertos no evitaría el problema. Por lo tanto, aquí lo que está diciendo es que hay que prohibir el fumar en cualquier sitio. Por lo tanto, tendría otro argumento a favor, ¿vale? De la tesis, a favor de la tesis, a favor de la tesis, ¿vale? Que es el prohibir fumar. Y finalmente me dice, es difícil, como vemos, dar una solución a este problema y llegar a un acuerdo que fuera respetuoso por ambas partes. Lo que sí es claro es que el abuso del tabaco es un gran problema y hay que erradicarlo, y aquí otra vez me viene erradicar de nuestro país. Demasiado tabaquismo en nuestros días y en nuestra gente. Observamos que esta es la conclusión que nos está diciendo, ¿vale? Donde nos dice que hay demasiado tabaco y que hay que intentar erradicarlo. O sea, lo mismo que prohibirlo, ¿vale? O sea, si nos damos cuenta, el abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar. Si nos damos cuenta, esto es igual que prohibir, ¿vale? O sea, la conclusión, si nos damos cuenta, acaba igual. O sea, es un gran problema que hay que intentar erradicar, ¿vale? O sea, yo tengo entonces, concluyendo aquí, yo tengo aquí la introducción, ¿vale? Y de introducción me viene que fumar debe ser prohibido. Tengo un argumento a favor de por qué debe ser prohibido, porque aquí fuma todo el mundo en el país, son fumadores pasivos, incluso los niños. Un argumento en contra de dejar de fumar de forma radical, porque dice que se podría fumar en lugares abiertos. Tengo otro argumento a favor de dejar de fumar radicalmente, de prohibirse o sea, a favor de que se prohíba fumar. Y una conclusión que coincide con el principio, ¿vale? Pues vamos a ver cómo todo esto que hemos leído, que nos hemos dado cuenta rápidamente, cómo lo ponemos nosotros ahora en un texto. Bien. Dice así. Tenemos que decir, yo he puesto esto en rojo para que ustedes más o menos situáis, ¿vale? Tenemos que decir, porque en la introducción, que no se pone, porque es un texto positivo. Esto no se pone en los textos, ¿vale? Dice, este texto que vamos a comentar es positivo argumentativo, ya que el autor intenta dar razones para demostrar y convencer y cambiar de opinión al lector, caso de que sea contraria, y ahora, de lo perjudicial que es el tabaco para la salud. Y así lo indica desde el principio en su exposición, ¿vale? Que fumar perjudica, no hay duda de ello, fumar debe ser prohibido en todo el territorio, ¿vale? Línea 1-2. Ahora, intención comunicativa, lo que decíamos antes, tampoco se pone, ¿vale? Si nos seguimos, ¿vale? Por lo tanto, la intención comunicativa del escritor o del emisor o del escritor es ante todo persuasiva, ya que intenta convencer de lo perjudicial, su intención es persuadirnos, ¿vale? Ya que intenta convencer de lo perjudicial que resulta el tabaco para la salud, a la vez que denuncia la situación concreta en Chile, por la gran cantidad de tabaco que se consume en la población general. Bien, yo creo que hago una especie también de extraer las ideas principales, ¿no? Porque es de qué nos intenta convencer. Y ahora, para convencernos de ello, el autor intenta llamar la atención del lector haciendo uso de la función apelativa o connativa, que aparece ya en la tesis. Daros cuenta que el fumar es como si fuera un imperativo, debe ser prohibido, o sea, que no se fume. Es como, llamando la atención a la segunda persona como tenemos que dejar de fumar, ¿vale? Es como dirigirse a una segunda persona en todo el territorio. O la conclusión cuando dice, el abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar. Se está haciendo una llamada a las autoridades, a una segunda persona. Asimismo, encontramos rasgos de la función expresiva o emotiva. Acordaros que la expresión expresiva emotiva es cuando aparecía la primera persona, ¿vale? Cuando dice, nos podríamos centrar, como vemos, ¿vale? Nos podríamos, el nos y podríamos,
Bien, pues ya hemos dicho por qué un texto expositivo, pero poniendo ejemplos del texto, ya hemos dicho las funciones que predominan, poniendo, o sea, perdón, la intención comunicativa utilizando las funciones del lenguaje que hemos dicho que tenemos que utilizar. Y ahora, estructura, ¿vale? Como siempre, en relación a la estructura externa, este texto está compuesto por 4 párrafos y 20 líneas, aquí ni nada de nuevo, y en cuanto a la estructura interna, presenta la organización que se corresponde con la típica de los textos positivos argumentativos. Así tenemos la introducción. La introducción coge línea 1 a 4. Si nos pasamos para acá, vamos a ir viéndolo. Línea 1 a 4, que era, aquí la tenemos, ¿vale? Hasta aquí, que dice así. Dice así. Que fumar perjudica, no hay duda de ello. Fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Nos podríamos centrar en cualquier lugar del planeta, pero me situaré en un país que conozco bien, Chile, envuelta en una nube tóxica de miles de sustancias que medran la salud de este país. ¿Vale? Bien, hasta ahí sería la introducción. Bien, seguimos. Ahora, cuerpo argumental. El cuerpo argumental coge de la línea 4 a la 16, ¿vale? Donde se presentan los argumentos y contraargumentos a favor de la tesis y idea principal. Así, un argumento. En las líneas, esto lo he puesto yo, ustedes no lo pongáis para que usted lo vea ahí. En las líneas 4-7 aparece el primer argumento en defensa de la tesis, que es decir, de que el tabaco debe ser, esta es la tesis. Esto hay que ponerlo, porque si no sabemos lo que estamos defendiendo, por su poder dañar su capacidad de ir extendiéndose a los más jóvenes. Esta sería la tesis que aparece al principio. Entonces, si la tesis es esa, ¿vale? Hay un argumento que está a favor de que se deje, que se prohíba el tabaco radicalmente. ¿Cuál es ese argumento? Que en Chile hay muchos fumadores que no solo se transforman en fumadores pasivos, sino que además dice que hay niños, que tal y para cual, ¿vale? Esto es un argumento a favor de que se deje de fumar radicalmente en Chile. Sin embargo, en las líneas 10-12, el autor, para compensar lo radical de su tesis, que dice que es dejar de fumar radicalmente, intenta matizarla utilizando un contraargumento, o sea, un argumento en contra de la tesis principal, mediante el cual se podría llegar a un acuerdo para que se fumara en lugares acotados. Dice así: el fumar en espacios abiertos podría significar, así cada uno se haría cargo de cuánto fuma. O sea, tenemos una idea principal o tesis que es prohibir fumar, y entonces el autor ya, las líneas 4-7, dice por qué. ¿Por qué hay que dejar de fumar radicalmente? Sin embargo, las líneas 10-12 le parece muy radical lo de dejar de fumar radicalmente, y dice, bueno, se podría buscar un acuerdo. Entonces ya vamos en contra de la tesis porque podemos fumar en algunos sitios. Pero ya después también, en el párrafo tercero, ¿vale? En el párrafo siguiente, en el tercero, se vuelve a dar otro nuevo argumento sobre el problema que supone fumar en un país como Chile. Muchos jóvenes comienzan a fumar por imitación, ¿vale? Entonces, el dejar de fumar en algunos sitios no evitaría el gran problema de cantidad de fumadores de Chile. O sea, lo mejor es prohibir el tabaco. Por lo tanto, un argumento a favor de la tesis, de que se prohíba el tabaco. Siempre tenemos que mirar los argumentos a favor o en contra, dependiendo la tesis que cojamos. Esos argumentos se pueden volver al contrario. Yo lo puedo defender al contrario, pero estoy diciendo lo mismo. Si mi tesis es esta, yo tengo argumentos a favor de lo que estoy diciendo o en contra, ¿vale? Bien, ahora nos pasamos a la estructura en cuanto a la tesis, ¿vale? Que no se pone, o se pone redactándolo, ¿no? En cuanto a la estructura, en cuanto a la tesis, ¿no? Del análisis de la estructura podemos concluir que se trata, en cuanto a la aparición de la tesis, de una estructura encuadrada, ya que la tesis o idea que se defiende aparece al principio y al final. Dice que fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Y de la misma manera lo encontramos también al final en la conclusión, cuando dice el abuso del tabaco es un gran problema que hay que erradicar, es lo mismo que prohibir completamente. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Lo dice con otras palabras, pero es lo mismo. Por lo tanto, como decíamos, la estructura es encuadrada. Pero hay que decir el porqué. Si a mí no me dice por qué es encuadrada, si a mí no me dice por qué es encuadrada, que no sabemos lo que estamos defendiendo ni de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, hay que justificar, ¿vale? Ahora, dice así, tipos de argumentos. Esto sí lo encontramos bien. Hay veces que nos dan cifras, nos dice que un médico ha dicho, que es una autoridad en esa materia, ¿vale? Que expertos, otras veces nos dice por qué, por ejemplo, lo que ha pasado. Y en este caso es, bueno, el hombre va hablando por su lógica, ¿no? Entonces dice, si nos centramos en el tipo de argumento utilizado por el autor, vemos claramente que se trata de argumentos racionales afectivos, pues el autor no se basa en ningún estudio científico, ni da cifras o estadísticas sobre lo que dice. Asimismo,
tampoco nombra ninguna autoridad médica que apoye los argumentos que defiende. Por lo tanto, las conclusiones extraídas parte de la lógica y de las ideas que el autor tiene sobre los efectos nocivos que el tabaco tiene en general y en particular en el país de Chile. Esta subjetividad la podemos observar en expresiones como las que aparecen en el párrafo 1.3. Me situaré en un país que conozco bien. O sea, él va a dar su opinión, Chile. O en el último párrafo, en la primera línea, es difícil, como vemos, dar una solución a este problema. Bien, pues ya con esto tendríamos terminado lo que es justificar por qué es un texto argumentativo. En cuanto a los rasgos lingüísticos, ¿vale? Como a nosotros nos dice que justificamos qué tipo de texto es, nosotros también tendríamos que decir, además, como texto argumentativo, que es, además de las funciones de lenguaje analizada anteriormente para modificar la intención del receptor, también aparece pues, la función representativa y la función metalingüística, si es que aparece, ¿vale? Metalingüística, ¿vale? Que son las que nos faltaban, ¿vale? Bien, porque ya hemos dicho que la expresiva, la apelativa, la poética y la fática, estas aparecen, si aparecen, están en la parte de modificar la intención del receptor, ¿vale? Ya que ya, pues si ahí decimos, además de las funciones analizadas del punto 2, también observamos que aparece la función representativa o referencial y la metalingüística, ¿vale? Después, en los textos los textos argumentativos, suele haber adjetivos y adverbios valorativos. ¿Cuáles son esos adjetivos o adverbios valorativos? Mira, vamos a pasarnos para atrás y lo vamos a ver. Vamos a leer también. Dice que fumar perjudica, no hay duda de ello. Fumar debe ser prohibido en todo el territorio nacional. Nos podríamos centrar en cualquier lugar del planeta, pero me situaré en un país que conozco bien. Esto de conocer bien o mal, es un adjetivo que le da valor, ¿vale? Es un adverbio aquí en este caso que le da valor. Envuelta en una nube tóxica de miles, sustantivo miles. Son cuantitativos, ¿verdad? De sustancias que medran la salud de este país. Mira, palabras como salud también, el tipo de léxico utilizado, ¿vale? En Chile hay muchos fumadores que no solo contaminan sus propios pulmones, sino los pulmones de aquellos que les rodean. Muchos, los pronombres, ¿verdad?, indefinidos, muchos de los cuales son niños quienes se transforman en fumadores pasivos. Ahora bien, se podría buscar una solución que fuera respetuosa con unos y con otros, es decir, con los que quieren cuidar su salud y a los que les importa, no les importa perjudicarlas con el tabaco, y podría ser la siguiente: el fumar en espacios abiertos podría significar evitar el problema de los fumadores pasivos, así cada uno se haría cargo de cuánto fuma. El cuánto también, ¿vale? Sin embargo, este problema no es tan fácil. Mira, este adjetivo, ¿no? No es tan fácil, ¿verdad? Son adjetivos valorativos, ¿verdad? Muchos jóvenes, otra vez con el determinante, jóvenes comienzan a fumar por imitación, de modo que aun cuando se les permita fumar solamente en espacios abiertos, esto no evitaría el problema de la gran cantidad de fumadores, ¿no? Sustantivos, ¿no? Que son valorativos, gran cantidad. Es difícil, otra vez, un adjetivo valorativo, como vemos, dar una solución a este problema, los sustantivos utilizados, problema, solución, antes hemos dicho también otros sustantivos por ahí, y llegar a un acuerdo que fuera respetuoso para ambas partes. Lo que sí está claro es el abuso, otro sustantivo, ¿verdad?, que son valorativos, muy subjetivos, del tabaco. Es un gran problema, el adjetivo grande, pequeño, bien, mal, bueno, malo, todo lo que sea dar una opinión, ¿vale? Que sea contradictoria, bien o para mal. Hay que erradicar de nuestro país demasiado, otra vez, tabaquismo. Otra vez, esto es determinante indefinido, demasiado tabaquismo en nuestros días y en nuestra gente, ¿vale? Y esto ya lo veremos cuando veamos otra cosa. Bien. Pues estos son los adjetivos, adverbios y el léxico valorativo, ¿vale? En general. Bien. Además hemos dicho por los tiempos verbales, si aparece mucho presente, decimos presente, que puede servir para temporal, ¿vale? Que no es ahora cuando pasa, sino que aparece siempre. Si no, analizamos si van en indicativo. Si van en indicativo es para darle cierto matiz de realidad, ¿vale? Y si abundan los verbos, si predominan los verbos en subjuntivo, es para darles cierta subjetividad, ¿vale? Y después ya pues analizaríamos los elementos que ya hemos visto que le dan cohesión al texto y diríamos así: además, como texto expositivo argumentativo que es, en cuanto a los elementos de cohesión, observamos que
aparecen repeticiones de un léxico valorativo, como es tabaco, el tabaquismo, lo que sea, ¿vale? También aparecen palabras derivadas, antítesis para contraponer las ideas que está exponiendo el autor, para poner argumentos y contraargumentos, ponemos la antítesis, sinonimias para no cansar al autor de las palabras que aparezcan. Además, en cuanto a las redes semánticas, aparecen campos semánticos relacionados con la salud o con el tabaco, aparecen campos asociativos y aparecen relaciones de hiperonimia. En cuanto a... bueno, ya no, porque no hemos visto, hasta ahí hemos visto, ¿no? Pues con eso estaría hecho ya el texto argumentativo, que como veis, no difiere mucho de un texto expositivo. ¿Qué es lo que difiere? Que tenemos que encontrar muy bien la tesis, porque sobre esa tesis va a haber argumentos o contraargumentos, porque si no hubiera argumentos o contraargumentos, sería un texto expositivo, ¿vale? Bien, pues aquí lo tenemos.